Y en esta diagonal tiene que estar el eje de lo que es, el eje de lo que es el cilindro que vamos a maximizar. Aquí vamos a hacer una base del cilindro, aquí vamos a tener otra base del cilindro. Tiene que tocar lo que son las caras, ¿no? Y de aquí podemos trazarnos lo que es el cilindro. Ya. De este cilindro lo que tenemos que hallar es el volumen máximo, ¿no? Es lo que queremos hallar o es nuestra incógnita en este caso. Y bueno, para ello, verlo tal vez el gráfico de esta forma es un poco complicado. Lo que se hace tal vez para poder apreciar de mejor forma y hallar básicamente lo que son los parámetros que vamos a optimizar sería hacer un corte desde esta punta hasta esta otra punta del cubo. Aquí podemos hacer así y así. Básicamente vamos a hacer un corte de este plano, ¿no? Es como que este plano vamos a ver simplemente del cubo para poder sacar algunos parámetros. Es por si acaso el cubo es del lado A, ¿no? La arista del cubo vale A. Ya. Aquí vamos a hacer lo que es, aquí abajo, las vistas del cubo, ¿no? Haciendo este corte, ¿no? Este corte me refiero. Este corte vamos a trazar otra vez y quedaría como un rectángulo, ¿no? Así básicamente un rectángulo en el cual se está inscribiendo lo que es nuestro cilindro. Y el cilindro básicamente, bueno, podemos aquí trazar también la diagonal del cilindro. Y aquí trazaríamos simplemente una de las caras que estaría tocando el cilindro, ¿no? Aquí y aquí. Bueno, algo así básicamente es lo que se tiene del cilindro. Podemos empezar a darnos las dimensiones de lo que va a ser ese cilindro. De este, el alto del cilindro lo podemos tomar como, perdón, lo podemos tomar como una altura h. Lo que es, bueno, las aristas, ¿no? Esta es una arista del cubo. Tenemos que va a ser del lado A, ¿no? Del lado A. Luego, ¿qué más podríamos? Por el momento solo eso, ¿no? Una variable tal vez puede ser esta pequeña distancia entre este punto hasta este, que lo podemos llamar, no sé, X, ¿no? Una distancia X. Y también un dato podría ser lo que es el radio de mi cilindro, ¿no? Para poder maximizar. Ya, por el momento va a estar así. Aquí también un ángulo de inclinación va a haber aquí, ¿no? Un ángulo que va a ser ángulo alfa. Ya, bueno, podemos darnos por pasos, ¿no? Tal vez el primer paso puede ser la función a maximizar. La función a maximizar en este caso va a ser el volumen del cilindro. El volumen de un cilindro está dando por la siguiente ecuación. Pi por el radio al cuadrado, ¿no? Por la altura. Ese va a ser el volumen del cilindro. Y esta función tenemos que maximizarla, ¿no? Entonces hay que empezar a buscar relaciones. Lo que tendríamos que hacer aquí es básicamente, se tiene el volumen que depende de dos variables, ¿no? Depende tanto del radio como de la altura. Tenemos que buscar relaciones para llevar todo en función de una sola variable. Es decir, que solo dependa de la altura o solo dependa del radio, ¿no? En este caso, buscar una función que el volumen solo dependa del radio o solo dependa de la altura, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Y para eso podemos ayudarnos con este gráfico que estamos haciendo de la vista. Em, de este corte que hemos hecho, podemos empezar a bueno, buscar o sacar lo que son algunos datos, ¿no? Por ejemplo, esta distancia, ¿no? No sabemos cuánto vale esta distancia, pero podemos hallar esta distancia por el teorema de Pitágoras o formándonos triángulos rectángulos, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la figura principal en el cubo, ese lado es A, este lado es A, ¿no? Ya tenemos dos lados. Aquí se tendría lo que es un triángulo rectángulo, pero que está en el piso, por así decirlo. Y podríamos hallar lo que es esta distancia, ¿no? Eh, la distancia del cubo. En este caso, ese pequeño triangulito sería básicamente esto. Sería un triángulo, rectángulo, perdón. Un triángulo rectángulo con los dos catetos del lado A. Entonces, esto sería, la hipotenusa sería A al cuadrado, raíz de A al cuadrado más A al cuadrado. Lo que vendría a ser raíz de 2A, ¿no? Y bueno, eso sería nuestra distancia de aquí abajo. Sería A por raíz de 2 que es lo mismo, ¿no? Raíz de 2 por A.
Y con estos dos lados ya podríamos hallar lo que es este lado de mi triángulo, ¿no? Todo esto lo estoy haciendo con el fin de buscar una relación entre h y r, ¿no? Para poder derivar mi función o maximizarla. Bueno, otro triángulo podemos plantearnos aquí. Esta distancia es a por raíz de 2. Esta otra distancia es a. Y esta hipotenusa va a ser igual a al cuadrado más a al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado va a ser igual a 2. De esto, o bueno, haciendo operaciones nos saldría a por raíz de 3. Y esa sería mi distancia, esa distancia, ¿no? Lo voy a acotar. A por raíz de 3. Ya, ya tendríamos bastantes parámetros, ¿no? En nuestra gráfica para poder buscar una relación, ¿no? Ahora, bueno, ese podría ser nuestro paso 2, ¿no? Relacionar, relacionar R y H. Eso. Bueno, para lo cual podemos guiarnos con lo que he planteado aquí primero, ¿no? Este ángulo, ¿no? Este ángulo nos puede ayudar bastante. Podemos sacar la tangente de ese ángulo. Tangente de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que va a ser A sobre A raíz de 2. Pero también podemos ver cómo buscar o relacionar este ángulo con R y H tal vez. O bueno, en este caso podría ser con R y X, ¿no? No se podría tal vez con H. Eh, bueno, podemos verlo de esta forma. Ya, podemos trazarnos aquí o lo que es un pequeño triangulito, ¿no? Esa distancia es R, esa distancia va a ser R, ¿no? En el triángulo pequeño. Esa distancia también sigue siendo R, por si acaso. Y esa distancia sigue siendo X, perdón. Y esto va a ser el ángulo alfa, ¿no? Así que de aquí también podemos sacar lo que es nuestra relación, ¿no? Podemos sacar de que tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es R, sobre la cateto adyacente, que va a ser X. En este caso sería así, básicamente. Mm, Esto va a ser R sobre X, ¿no? Y de aquí nos quedaría reemplazar o despejar X, ¿no? Para que quede en función de R y seguir buscando una relación con H. A con A se puede simplificar y de aquí despejamos lo que es X. X va a pasar a multiplicar y raíz de 2 también va a pasar a multiplicar. Sería R por raíz de 2. Luego, de aquí podemos buscar cómo relacionar H con X, porque a X ya depende de R, ¿verdad? Entonces, para H, podemos ver en el gráfico que esta distancia, que toda esta distancia es h, ¿no? Del cilindro, la altura del cilindro. Estas distancias que sobran hasta llegar a las diagonal, o bueno, a las puntas del cubo, serían básicamente x. Entonces podríamos calcular toda esta distancia, que básicamente toda esa distancia tenemos el valor, que es a por raíz de 3. Entonces, para h podemos darnos que una distancia total es a por raíz de 3 igual a h más x de un lado más el otro x de otro lado, ¿no? Y eso vendría a ser igual a, x, a h más 2x. Y bueno, de aquí básicamente tenemos lo que es el valor de h, no podemos despejar lo que es h. H vendría a ser a por raíz de 3 menos 2x. Y aquí tenemos, bueno, tenemos x en función de r, ¿no? Podemos jugar con las ecuaciones. Esto va a ser 2, esto va a ser 3. Podemos decir, reemplazando, reemplazando 2 en 3 tendríamos ya nuestro valor de h, que sería a por raíz de 3, perdón, menos 2 por x. X en este caso es r por raíz de 2. En este caso sería r por raíz de 2, ¿no? O así podría anotarlo, 2 raíz de 2 por r. Y ya. Eh, bueno, ahí, hasta ahí tendríamos ya nuestra, bueno, una h en función de r, ¿no? Esta podría ser mi ecuación número 4, ¿no? Por así decirlo. Y esta ecuación número 4 puedo reemplazarla en mi primera ecuación que me he planteado, ¿no? Que es la uno, para llevar todo en función de r, básicamente. Entonces voy a hacer eso, reemplazando, bueno, paso 3, ¿no? Eh, Función optimizar, a optimizar. Optimizar. En este caso, mi función de optimizar es volumen, ¿no? Pero ese volumen quiero llevarlo en sí a solamente una variable, que en este caso sería E. Entonces voy a hacer eso, reemplazando
4 en uno tendríamos lo siguiente. El volumen es igual a pi por radio al cuadrado por h, ¿no? Pero h ya sabemos que es la ecuación 4, ¿no? Que va a ser a raíz de 3 menos 2 raíz de 2 por r. Y de aquí simplemente podemos em, distribuir, ¿no? Distribuir o repartir esto con esto y este otro con esto. Eh, bueno, esto va a ser pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado por a por raíz de 3 menos pi por radio al cuadrado por 2 raíz de 2 r, ¿no? Pero ese r puedo multiplicarlo con este y va a quedarnos aquí, r al cubo. ¿Ya? Así quedaría básicamente. Y de aquí sería el siguiente paso, que bueno, el siguiente paso de esto es básicamente derivar, ¿no? La función a optimizar es esta, porque esta función depende simplemente de r, ¿no? Este volumen ya depende solo de r, solo depende de una sola variable. Entonces, el paso 4 puede ser derivar e igualar, perdón, e igualar a cero. Ya, sería esto, ¿no? Lo que vamos a buscar. Deriva del volumen con respecto de la variable r igual a cero. ¿Por qué básicamente se iguala a cero, no? Porque estamos buscando lo que es, en este caso, un máximo o un mínimo. Y bueno, en las curvas que se estudian en cálculo uno las funciones, ¿no? Que son curvas, se puede ver que tienen puntos máximos y puntos mínimos, pero estos puntos máximos tienen una particularidad, es que en estos puntos su pendiente o la pendiente de esta recta que pasa por los puntos es cero, porque se tienen rectas horizontales, ¿no? Aquí se tiene una recta horizontal y aquí otra recta horizontal, que en este caso la propiedad de de la recta horizontal es que básicamente el ángulo de inclinación es cero, es decir, no tiene ángulo de inclinación. Y si el ángulo de inclinación es cero, la tangente de este ángulo también va a ser cero. Y la tangente del ángulo es igual a la pendiente, ¿no? La pendiente de la recta. Y bueno, en cálculo también se ha estudiado que la pendiente en este caso va a ser la derivada, ¿no? En este caso, derivada de volumen con respecto de radio. Y bueno, básicamente esa sería la razón, ¿no? Queremos encontrar un máximo o un mínimo. Y estos se igualan a cero porque en la pendiente igual a cero es donde la derivada se hace cero, básicamente. Y ya, bueno, vamos a derivar lo que es el volumen con respecto del radio, que nos va a quedar así. Bueno, el pi, como se está repitiendo en ambos lados, se puede factorizar, no afecta en nada, es una constante. Y a raíz de 3 también es una constante, no va a afectar en nada. Y vamos a derivar 2r, ¿no? Bueno, perdón, r al cuadrado, que la derivada de eso va a ser 2r. Luego, podemos derivar, bueno, el 2 raíz de 2 también es una constante. Y podemos derivar lo que le está acompañando, que va a ser el r al cubo. En este caso va a ser 3r al cuadrado, ¿no? El 3 baja a multiplicar como cociente. Y al exponente se le resta 1, ¿no? 3 menos 1, 2. Y bueno, ahí ya tendríamos nuestra ecuación. Esto por ese caso, hay que igualarlo a cero. De aquí tenemos que despejar lo que es nuestra variable r, porque nuestra variable r, esa r que despejemos, va a ser la variable que básicamente va a maximizar el volumen, ¿no? Que va a hacer que, que tengamos un volumen de cilindro máximo. Entonces, este pi va a pasar a dividir entre cero y solo va a quedar cero. Entonces, simplemente nos va a quedar a raíz de 3 por 2r menos 2 raíz de 2 por 3r al cuadrado. Esto igual a cero. De aquí todo lo podemos dividir entre 1 sobre r. Bueno, multiplicar por 1 sobre r miembro a miembro, ¿no? Para que eliminar un r, ¿no? En este caso va a quedar 2a por raíz de 3 menos 2 raíz de 2 por 3 por r, ¿no? Un r lo hemos básicamente eliminado. Y ya, bueno, de aquí podemos dejar simplemente la variable r. R va a pasar al otro lado a estar restando, va a pasar a sumar. Y lo que le está multiplicando a r puede pasar a dividir, ¿no? Aquí va a quedar 2a por raíz de 3 sobre 2 raíz de 2 por 3. Este 2 con este 2 se pueden simplificar porque se están dividiendo. Em, bueno, esto podemos restarle, ¿no? A este 3 raíz de 3, ¿no? Básicamente haríamos esto. Aquí R va a ser igual a entre raíz de 2, ¿no? Y aquí vamos a tener, perdón, raíz de 2 por 3, ¿no? Y aquí